¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a 6 de Noticias, segunda edición, en el día del aniversario de Santa Fe. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. 443 años. Nada no más son pocos. y nada menos. La verdad que no son pocos. Y hubo muchos festejos, muchas actividades que incluso se prolongan hasta, hasta altas horas de la noche. Arrancó, digamos, en el Puente Colgante. Claro, toda la actividad en la costanera oeste, el Puente Colgante que fue peatonalizado anoche, los festejos que estaban previstos, la habilitación de las playas, el acto protocolar en Callastá, lo que viene ocurriendo siempre cada 15 de noviembre, con la particularidad de que hace 2 años venían cayendo sábado y domingo, claro, y no se notaba tanto la inactividad en la ciudad de Santa Fe como fue hoy. No solamente la administración pública y la docencia, sino también muchos comercios que decidieron cerrar sus puertas por lo menos durante la tarde. Nunca fue tan fácil llegar de un extremo al otro de la ciudad. Totalmente, la verdad que sí fue. Nada de tránsito, nada de actividad, y se notaba, obviamente, la falta de actividad, este asueto administrativo y este feriado en todas las escuelas, porque eso es verdad, a raíz de una disposición, en todas las escuelas de la provincia hoy no se dictaron clases. Vamos a presentar los temas del día. Vamos a estar hablando de un nuevo homicidio ocurrido en la tarde de hoy en la ciudad de Santa Fe. En este lugar cayeron los hermanos Farías, de 30 y 22 años. El mayor de 30 fue quien falleció al ser trasladado del hospital Iturraspe. Ingresó sin vida. Su hermano de 22 permanece internado en el hospital Cuyen. Lo que se sabe sobre este nuevo crimen en el departamento de la capital, vamos a tratar de informar durante el programa. Varios cuentos del tío se produjeron en la jornada de hoy en distintos puntos de la ciudad, con una mecánica similar. Básicamente, les decían a estos vecinos que su familiar había sufrido una afección de salud y que habían tenido que ser internados y que necesitaban dinero para poder comprar medicamentos. Pero en total se llevaron una suma importante, porque a una de las vecinas no solamente le sacaron más de 2.500 pesos, sino que una importante suma en dólares. Ayer éramos un poco incrédulos con lo que decía el gobernador de convocar al diálogo, porque hace 15 días el ministro Farías había dicho lo mismo. Sin embargo, se terminó confirmando que el jueves se van a reunir funcionarios del gobierno con ATE y UPCN, y el viernes con los docentes, no en un ámbito de paritaria, sino para discutir la actual situación social y laboral. Así lo han informado desde el gobierno provincial. Y obviamente le vamos a estar mostrando parte de los festejos por el aniversario de Santa Fe. Les decíamos que la costanera oeste desde anoche se convirtió en protagonista. Durante toda la tarde hubo actividades, hubo kermés, también la actuación de los canticuénticos y de la banda. Pero vamos a estar compartiendo lo que pasó en Callastá, en este parque arqueológico, y obviamente todo lo que ocurrió en el hipódromo y en las playas que en la jornada de hoy fueron habilitadas. Arrancamos con lo que es la información netamente policial, este nuevo homicidio que ya trepa o eleva a las víctimas a 108 en el departamento de la capital. Esto ocurrió en la circunvalación oeste, en plena siesta, básicamente. Sí, cerca de las 3 de la tarde, en el lugar donde estamos viendo imágenes ahora, Avenida Circunvalación Oeste, a muy pocos metros de la Casa Bomba número 5, en la mano que va hacia el sur. Se estaban realizando los peritajes. Ya el hecho ya había consumado en el momento que nosotros registrábamos estas imágenes. La investigación o las primeras hipótesis indican que estos hermanos Farías, Carlos Farías y David Farías, de 30 y 22 años, fueron baleados un poco más al norte, en lo que es prácticamente el límite entre Santa Fe y Recreo. Hicieron algunos metros en su motovehículo y se terminaron accidentando
uno estima que por las heridas que tenían en su cuerpo los balazos que habían recibido. Fueron derivados al hospital Iturraspe, donde ingresó fallecido Carlos Farías, y en el hospital Cuyen, donde se recupera su hermano David Farías. David recibió un impacto de arma de fuego en la zona del pecho. Fue derivado primero al Iturraspe y luego al Cuyen, donde fue atendido en el shock room, y luego derivado a la sala 6. Su estado no es de gravedad. Mientras que Carlos Farías, que fue finalmente quien falleció, recibió varios impactos en la zona del tórax y en el cuello. Por el hecho, hay una persona que fue detenida en la tarde de hoy sin demasiados detalles, más se conoce que tiene 28 años, pero sin más detalles acerca de las circunstancias en las cuales fue detenido en la jornada de hoy. Se presume que el ataque se consumó mientras desde otro vehículo, obviamente porque estamos hablando de una zona de circunvalación donde el flujo es continuo y donde no es posible un enfrentamiento a pie. Claro, según está publicando por este momento el litoral.com, el detenido tendría el apodo de Pacotillo, por lo menos conocido en el ambiente delictivo en el norte de la ciudad. Sería la persona detenida sospechosa de haber cometido el crimen de este joven de 30 años y haber dejado herido a su hermano de 22. 3 cuentos del tío en la zona de Santa Fe, en nuestra ciudad. Uno en calle Larrea al 1200, el otro a metros de la Basílica de Guadalupe, y uno más donde quizás es el más importante en cuanto al monto que se llevaron los delincuentes, que fue en República de Siria. En este informe, los detalles de los hechos. Dos cuentos del tío, casi con la misma modalidad, se produjeron esta mañana en la ciudad. Uno de ellos fue cerca de las 9, en Antonia Godoy al 7600, cuando un hombre a bordo de una moto interceptó a Oscar Borsotti a pocos metros de su casa cuando regresaba de hacer las compras. El sujeto lo llamó por su nombre, le dio datos de la familia y le dijo que su hija estaba internada y que necesitaba dinero para afrontar los gastos de medicamentos. Conmocionado, el hombre le entregó 1.500 pesos y pidió acompañarlo hasta el hospital, pero el estafador le respondió que se tomara un remis, se subió a la moto y se fue. En ese momento el jubilado llamó por teléfono a su hija y constató que lo habían robado. El otro hecho se produjo cerca del mediodía, en República de Siria al 7500. Allí la víctima fue Nilda. Yo me iba a hacer los mandados, sí, y paró una moto. Sí. Y me dice, señora, dice, yo me iba a su casa. Dice, porque yo trabajo con Martín. Con Martín? Martín es mi hijo. Yo trabajo, dice, en Pilaí, con él. Y mi hijo es encargado de los edificios de Pilaí. Entonces, me dice, le dio una descompostura, le dio una ACV del lado derecho y está internado en coronaria. La señora ya está allá. Dice, yo tengo que ir a comprarle un remedio, ahora me dijo que le pida a usted que después ya se lo devuelve. Le digo, ¿cuánto necesitas? 2.500 pesos, dice. Bueno, yo ante la desesperación se lo di. Y entonces, cuando voy allá para sacar la plata, él me siguió. ¿Entró dentro de su casa? Claro, sí, entró acá, estuvo sentado ahí, y entonces yo saqué 1.700 y mi marido me puso 800. Y cuando vengo, medio le quiso manotear el sobre a mi marido. Y yo cuando me vengo, claro, pelotuda, dejé el sobre ahí, la plata ahí, y me sacó todo. Tenía dólares guardados, todo me sacó. Bueno, en total los golpes rondaron la cifra de 30.000 pesos en total. Estamos hablando de 3, en estos 3 con la misma modalidad, que es simularon conocer a un familiar que estaba internado y que le solicitaban dinero para poder hacer compras de medicamento o la asistencia en los determinados hospitales o sanatorios de la ciudad. Por las viviendas estaban muy cerca en distancia, cerca, digamos, no fueron cerca. En diferentes barrios. Incluso poca diferencia de horas entre un golpe y el otro. Sí, quizás es la modalidad para no llamar tanto la atención, pero
uno, claro, quizás en el nerviosismo demora en llamar a este familiar para después terminar comprobando que era falso y que cayó en esta estafa, porque si bien tiene el nombre mediático de Cuento del Tío, estamos hablando de una estafa. Por eso las recomendaciones que emitieron hoy desde la Unidad Regional 1 para tratar de prevenir este tipo de estafas, que no solamente tienen esto que le contábamos, sino que se han detectado otras donde dicen ser empleados de un banco y que hay que cambiar el dinero porque ahora entran en circulación nuevos billetes, y que hay que cambiar lo que ya se tiene ahorrado, o que son empleados de la Empresa Provincial de la Energía, o de ASA, o de algún sistema de servicio de televisión por cable, y piden ingresar al domicilio, y con este ardid, logran llevarse los ahorros generalmente de personas mayores. Por eso están pidiendo desde la Unidad Regional 1 solicitar las credenciales y la identificación de las personas, en primer lugar. En segundo lugar, llamar a las empresas de las cuales dicen ser estas personas para constatar que efectivamente se estén haciendo algún tipo de procedimientos en la zona. Si hay mucha desconfianza, llamar al 911 y dar aviso. Y nunca abrir la puerta, nunca permitir el ingreso de desconocidos a los domicilios, y obviamente si se tiene la posibilidad, llamar al familiar antes de entregar el dinero, que es en el caso que le contábamos al principio. Si existe la posibilidad de que alguien se haya accidentado o haya sufrido una descompensación, tratar de llamar a algún familiar cercano para ver si esto es verdad o no antes de dar algún tipo de dinero. Hay que tener en cuenta que las personas que llevan adelante este tipo de maniobras delictivas saben utilizar muy bien el lenguaje para ir obteniendo datos, porque muchas veces le pueden decir un hijo, y quizás uno dice, sí, mi hija, entonces ya saben que es un femenino, entonces y así de a poco van sacando datos y van haciendo que su relato sea más creíble, por eso, sobre todo, no aportar ningún tipo de dato a aquellas personas en el cual le preguntan, ¿y usted tiene abono? No te interesa. No. ¿Usted tiene la empresa tal o cual? No importa. No es algo que a usted le interese. No hay que dar ningún tipo de información. Uno entiende que a lo mejor en ese momento de desesperación, en el estado de nerviosismo, no sabe cómo actuar, pero bueno, estas recomendaciones que se realizan. Mencionaba diferentes empresas, hasta hace muy poco, con la situación que se había producido en Rosario, la explosión por el escape de gas, muchas de las inspecciones que debían realizar Litoral Gas o los gasistas matriculados, también se utilizaba de esta forma. Bueno, hay que ingresar, hay que cambiar, necesito un dinero de adelantado para comprar los materiales, terminaba siendo una estafa. Por eso siempre pueden ir modificando. Hoy era esta situación de un familiar con una enfermedad, quizás mañana sea la empresa estatal, la EPE, como ocurrió, Litoral Gas o cualquier otra empresa, cualquier otro tipo de ardid. Estar muy atentos, no dejar ingresar a nadie y obviamente no entregar ninguna cifra de dinero. ¿Cambiamos de tema? Hablando de dinero, ayer le contábamos este anuncio del gobierno de bajar los ingresos brutos para las actividades comerciales, algo que venían pidiendo, se lo contábamos desde el año pasado, un proyecto que deberá ingresar a la legislatura. También en esta modificación tributaria se planteaban algunos aumentos entre un 25 y un 32% de inmobiliario urbano y rural. Si bien estos incrementos o bajas en ingresos brutos fueron acordados con sectores del comercio y del servicio y la industria, bueno, hay un panorama bastante crítico en lo económico y que da cierta incertidumbre para el próximo año. El anuncio de una reducción en el porcentaje de los ingresos brutos que pagan los sectores productivos tuvo una buena recepción entre las pymes y los comercios, quienes esta mañana brindaron más detalles del proyecto que ahora deberá analizar la legislatura. Se crea un monotributo provincial, parecido al monotributo nacional, donde entra una gran cantidad de pequeños, sobre todo aquellos que están tal vez hoy en la ilegalidad, pueden pasar a ser inscriptos en el monotributo, en la parte de ingresos brutos. Eso va a ser obligatorio para contribuyentes que vendan hasta 1 millón de pesos el año anterior, o sea, los que esto entraría en vigencia el año 2017. Quiero aclarar que esto va a ir a la legislatura, ¿no es cierto? No es una disposición del Ejecutivo, sino que va a la legislatura. Ese rango de hasta 1 millón de pesos, como le decía, es un monotributo obligatorio. Después hay un otro segmento que es de 1 millón a 4,5 millones de pesos, donde la tasa que era del 3,6% se baja 0,3 puntos, o sea, es 3,3%.
Nosotros pedíamos hasta 9 millones, lamentablemente, bueno, a veces hay que negociar y hay que repartir. Pero no todas son buenas. Comerciantes e industriales saben que si bien tendrán menos carga tributaria, los aumentos proyectados en los servicios de luz y agua afectarán la competitividad y terminarán impactando en los consumidores. La industria mes tras mes viene dando datos negativos. Creemos que un nuevo incremento sería tirar nafta al fuego nuevamente, porque la preocupación en cuanto a costos es muy alta. Hoy por hoy ya tenemos tarifa más alta que Brasil, que nuestro socio competidor importante en la zona. Y Energía, tarifas más caras. Energía, o sea, nos pasamos de rosca a tener una energía más barata, hoy por hoy la tenemos más cara, y esto va a incrementar aún más. Y bueno, otra vez estamos cargando sobre las espaldas del comerciante, ya que realmente no da más. Todo este año tenemos ventas decrecientes y los costos altísimos. Esto lo único que haría es incrementar un poco más los costos, ¿no? Así que realmente no podemos estar a favor de esto, totalmente en contra, ¿no? Desde la Unión Industrial ya anticiparon que van a participar de la audiencia pública que se va a realizar, reiteramos, en la Universidad Nacional del Litoral el próximo 25 de noviembre. No, el 6 de diciembre. El del gas, 6 de diciembre. No, el de energía eléctrica, el de la EPE. El de la EPE es el 25 de noviembre también en la UNEL. En la UNEL. Perdón. Y el otro es el 6 en el UTN, sí. La del gas. Y la de agua el 29 en la UNEL. Todo junto. Cronograma juntito. Arrancamos el 25 y hasta el 6 de diciembre no paramos con audiencias públicas. Cambiamos de tema. Vamos. Circuló por Suipacha y San Martín, seguro que vio este hundimiento, este badén, que ahora se rompió además. Sí, además ya ha provocado la rotura del pavimento. Bueno, en este lugar ya hace algunos meses se había producido un hundimiento y como se ve ahí el parche, inclusive que tapa un poco la pintura de la senda peatonal, se había rellenado, ni siquiera reparado. Bueno, ahora como suele ocurrir cuando no se repara un hundimiento, es decir, no se abre la carpeta asfáltica y se trabaja con máquinas para ver cuál es el inconveniente, si es un desagüe, si es un caño de cloaca como ocurrido en otras partes de la ciudad, o un caño de agua quizás que esté provocando que ceda un poco la tierra. Bueno, vuelve a ocurrir lo mismo, se vuelve a hundir y ahora se está rompiendo. Estas imágenes que logramos esta tarde, que mejor dicho que lograba Alejandro David, hemos también sacado algunas fotografías con el celular para enviárselos al municipio, que iba a tomar algún tipo de carta en el asunto, o por lo menos hacer una inspección en el lugar para saber cuál es el problema y de ahí derivarlo, si es un problema que tiene que reparar el municipio o tiene que reparar alguna otra empresa de la provincia, como ha ocurrido como en el caso del famoso socavón en la zona de Boulevard y Urquiza. Lo cierto es que es peligrosísimo porque es importante el desnivel y ahí hay una afluencia de vehículos importante, más allá de esto que mencionábamos, que hoy, debido al asueto, el tránsito no era tan importante y quizás por eso las tomas tan puntuales que pudo lograr Alejandro. Sí, muchos colectivos que circulan por calle de Suipacha que van hacia la zona de la terminal de ómnibus, así que tener en cuenta que quizás cuando se determine cuál es el inconveniente puede haber otro corte más al tránsito en la ciudad de Santa Fe, en este caso en la zona de Suipacha y San Martín. Bueno, el jueves arrancan las mesas del diálogo. En trabajo con los municipales. Sí. En Casa de Gobierno con ATE y UPCN. Eso es el jueves. El viernes, todos los docentes, también en Casa de Gobierno. Quedan los médicos, que ya plantearon un paro para el próximo jueves si no son convocados a dialogar y a la paritaria. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ir? ¿No van a ir? ¿Fueron convocados? ¿No fueron convocados en las últimas horas? Esto los cuenta después de la pausa el doctor Néstor Rossi. Antes vemos el micro de informaciones gremiales de UPCN. UPCN Conecta. Medidas de fuerza en lotería. Sin respuesta por parte de las autoridades, los trabajadores de la Caja de Asistencia Social, Lotería de Santa Fe,
realizan medidas de fuerza en reclamo a su pedido. Esta semana, en las 3 últimas horas de la jornada laboral, realizan asambleas en todas las delegaciones de la provincia y proyectan un paro de actividades para el próximo viernes. Viviendas en toda la provincia. Inmensa emoción al convertir a otro empleado público en propietario de una vivienda de 3 dormitorios. En Galvez fue el turno de Mariela Setzia, del Centro de Educación Física número 42. Mi nombre es Mariela Setzia, de la ciudad de Galvez. Trabajo en el Centro de Educación Física número 42. Yo acá en esta casa voy a vivir con mi familia, que está compuesta por mis hijos y mi marido. Mi casa donde yo estaba viviendo antes es la casa que me presta mi mamá y todo llega, tarde o temprano llega. Seminario sobre derechos del niño y el adolescente. Exitosa concurrencia de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social a esta propuesta de capacitación exclusiva para este sector laboral, organizada por la Subsecretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y nuestra entidad gremial. Más convenios con localidades de nuestra provincia. Con la firma de nuestro secretario general Jorge Molina y la intendenta municipal de Cañada de Gómez, doctora Maris Clerici, quedó rubricado un convenio de reciprocidad cultural y de capacitación. Para ponerlo en práctica, la Orquesta Municipal de Tango de Cañada de Gómez se presentó en la sede de UPCN en el marco del ciclo de espectáculos en un increíble show de milonga. Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Gracias a numerosas gestiones realizadas, se firmó el acta que otorga las subrogancias a compañeros del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Más de 60 compañeros se ven beneficiados con estas subrogancias que aguardaban resolución del año 2015. UPCN. Trabajamos por lo mismo que vos.